Entonces tenemos que Jesús muere en una cruz, padece antes todas tus dolencias, mis enfermedades, mis iniquidades, pero la esperanza, digámoslo así, aquel objetivo o aquella meta en la que los discípulos habían puesto su esperanza, su confianza, se desdibuja de cierta manera. Obviamente, pues es entendible, ¿no? En la cabeza y en el entendimiento de ellos, para nosotros es muy fácil, pues Jesús iba a morir y iba a resucitar, y pues así tenía que ser. Pero en el entendimiento, en el contexto de ellos, no era entendible. Y era una derrota. Ellos no alcanzaban a tener esa comprensión. Y a ti, a mí nos pasa. A veces nosotros no alcanzamos a ver el resto de la película o la dimensión completa de la pintura de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y situaciones que enfrentamos son traumáticas. A veces, si no fuera por nuestra confianza en Dios, y aún con nuestra confianza en Dios, a veces nuestro mundo es sacudido y no podemos ver cómo algo bueno puede salir de aquello. Y Jesús lleva este proceso, muere y los discípulos son dispersados. Parece que todo se perdió, que todo se derrumbó y nos encontramos con estas dos personas caminando de Jerusalén a otro camino, a otro destino, a otra ciudad muy cerca. Realmente no era lejos para ese tiempo. Ahora hay coche y ahora hay tantas cosas, pero 2 horas de camino más o menos caminando. Y entonces ellos empiezan a caminar, ahora sí que como lo hacemos nosotros los buenos mexicanos, lamiéndonos las heridas como los gatos y chin, si no hubiera pasado así, y si Robin no se hubiera tirado en el mundial, o si no hubieran metido a Aquino. Tantas cosas que decimos del hubiera. Pero entonces Jesús se encuentra con ellos y ellos en ese momento estaban tan profundos en su dolor que había un velo que no les permitía ver la realidad espiritual y solo veían una realidad visual, una realidad física de las limitaciones y las posibilidades humanas. Y es necesario que tú y yo entendamos que hay dos realidades. Una realidad donde se mueven los que no son hijos de Dios y una realidad posible o con la potencia o el potencial en la cual nos podemos mover nosotros los que somos hijos de Dios. Jesús se movió en la realidad espiritual y dice que lo que se ve lo creó de lo que no se veía por el poder de su palabra, y dijo Dios y se hizo. Y entonces después nos manda y dice: ustedes sojuzguen la tierra. Entonces tú y yo tenemos que entender que hay dos realidades y que tú y yo tenemos que decidir en cuál de esas realidades nos movemos. La Biblia dice: no, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, te dice: decide tú sobre cuál realidad te vas a mover. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Tú puedes decidir poner tu realidad, poner tu confianza, poner tu esperanza en las cosas que se ven, que tienen mucha lógica, que tienen una forma de operar, o puedes poner tu confianza en mis palabras que no pasan, y aunque parezca que las cosas están perdidas, yo tengo un poder sobrenatural para regir sobre esas mismas leyes que he creado, para traer a cumplimiento mi voluntad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y esa es una de las grandes luchas de ti y de mí como seguidores y servidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo. Es una lucha porque aunque nos movemos en la carne, no militamos según la carne.
Aunque nos movemos en esto, que siente hambre, que tiene miedo, que tiene dolor, que experimenta muchas necesidades, dice que al mismo tiempo estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales, que hemos sido sacados de tinieblas a luz. Y aunque por un leves y momentáneas tribulaciones, por un leve y corto tiempo, padecemos, el poder de Dios es más real, es real. Y las cosas que vemos se hacen polvo, las cosas por las que nos desgastamos se hacen polvo. Entonces estos dos discípulos van lamiéndose las heridas, meditando en lo que muchas veces hacemos, en las capacidades, en las limitaciones, en las opciones, en las posibilidades que hay cuando las cosas se cierran. Pero no se pusieron a meditar en la palabra de Dios, en la realidad de Jesucristo, porque si tú ves el final de la historia, lo que parecía perdido no fue perdido, fue la mayor victoria de toda la historia. Lo que parecía una derrota para ellos momentánea, un sufrimiento, un dolor, repercutió en lo más grande que ha sucedido, que tu deuda y mi deuda y la de ellos y sus vidas fueron compradas y redimidas, y el poder de las tinieblas fue quitado y derrumbado. Entonces ellos van caminando y se encuentran con este hombre, no lo reconocen y le dicen, oye, esto ha pasado, ¿por qué están tristes? Es que pasó esto. No puede ser, a ver, cuéntenme. Le cuentan. Él, viendo, a veces Jesús hace esto, saca qué hay en nuestro corazón. Ah, sí, cuéntame, te da chance. No, Señor, es que fíjate que esto... Y nosotros le damos nuestros mejores argumentos y nuestra mejor interpretación. ¿Ves cómo tengo razón? ¿Ves cómo estoy sufriendo? ¿Ves cómo estoy dolido? Jesús se encuentra con un hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre, en vez de decir, sí, quiero ser sano, tenía la profunda necesidad dentro de él de contarle, es que quiere ser sano, y su respuesta es, mira, lo que pasa, ¿sabes qué? Estoy muy solo. Está bien difícil porque yo he venido aquí varias veces, pero no hay nadie que me meta dentro del agua. No te pregunté si estás solo, si está difícil, no te pregunté cómo te sientes, es más, no me interesa cómo te sientes. A veces Jesús, aunque le interesa cómo nos sentimos en los asuntos que son acerca de la fe, me importa un comino cómo te sientes en este momento. ¿Sabes por qué? Porque este no es un momento de empatía, es un momento de fe, y cuando son momentos de fe no importa nada más que tú tomes la fe del centurión y digas, yo soy un hombre bajo autoridad, y si tú dices la palabra así como yo la digo y ellos hacen, si tú la dices así se hace. Y esa es la fe que mueve, que le agrada a Jesucristo. Pedro tuvo más fe que los 11 otros discípulos, e iban en la barca y vieron a Jesús. Si tú eres, haz que yo salga caminando. Dijo, órale, wow. Tuvo más fe que los otros 11, definitivo. Pero cuando sale y empieza a caminar y su fe, que era más que la de los otros, mucha más, se le acaba, se le termina, porque empieza a ver la realidad de los de Emaús, ¿no? Empieza a ver las tormentas y ¿qué estamos haciendo? Me hundo, sálvame. Y lo rescata. Pero le dice, hombre de poca fe. A mí se me hace a veces muy duro, porque Jesús, oye, ¿por qué no reconoces que Pedro tuvo más fe que los otros ni siquiera? Pero es una forma de Jesús decir, si tú no tienes una fe perfeccionada, una fe perfecta, completa, es lo mismo que tengas, es como bajar un programa. Si tú no tienes el programa 100% bajado e instalado y activado, aunque tengas 99% y los otros tuvieron el 5 o el 10%, es lo mismo, no sirve de nada. Tu 99 no es más que el 10 de otros, porque tiene que estar completada, tiene que ser una fe perfeccionada. Y es lo mismo que le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y este hombre dice, no tengo nadie que me meta en el estanque. Me acuerdo que de las primeras veces que oí esa predicación y con un pastor que
que se llama Carlos, ay, ¿cómo se llama? Carlos Martínez de Santo Domingo, de Amistad Santo Domingo. Casi casi el hombre le dice, siéntate Jesús, ¿no quieres una coquita? Fíjate que pues, yo ando solo y no tengo nadie que me meta. ¿Quieres ser sano, sí o no? Y estos hombres de Maús empiezan a... Porque ¿a qué viene todo esto? Jesús a veces nos deja hablar para que saquemos. Eso es una de las cosas de la oración. Cuando oramos empezamos a hablar con Dios y Dios nos escucha. El Espíritu Santo nos escucha, intercede por nosotros. Jesús nos escucha y tenemos abogado frente al Padre a través de Jesús. Pero tenemos acceso al Padre, podemos acercarnos confiadamente a través de Jesús y nos escucha. Pero a veces también nosotros debemos de escucharnos. Y cuando oramos debemos de meditar y de valorar, de examinar qué es lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando victoria o derrota o solo nos estamos lamiendo las heridas? Estos hombres no se vieron a sí mismos, pero hubo un punto donde Jesús dijo, es suficiente, ¿no? Ya, mucha derrota, mucho dolor, mucho esto, eso no va a cambiar la situación. La fe es lo que cambia la situación, la fe en mí, dice Jesús, la fe en mi palabra, en mis promesas que aquí les he dejado, que mis palabras no pasarán, los cielos y la tierra pasarán. Y parece muy real todo el mecanismo, el organismo que hay bajo este cosmos, pero lo que es real es el poder de mi palabra. Y si alguien tiene y es capaz de creer y de alinearse a mis promesas y a mi palabra, yo lo respaldo con mi poder. Y de donde no hay camino, yo abro un camino, y de donde no se ve, pasa algo ilógico, algo sobrenatural, y se abren las cosas. Entonces Jesús empieza, a ver, cuéntenme, y de repente dice, ya, suficiente, y les empieza a hablar. Era necesario que el Cristo padeciera, que muriera, y que al tercer día resucitara, y les empieza a hablar desde Moisés y todo. Pero ellos dicen, pero nosotros creíamos. Es que yo tenía mis esperanzas en esto. Es que, mira, cuando yo no caminaba con Jesús, pues tenía deseos carnales o pecaminosos o no rendidos a Dios. Y entiendo que cuando vengo a Jesús, pues muchas cosas de cosas que no le agradan a su corazón, cosas en desorden, está bien que hay que quitarlas. Pero si ahora vengo y renuevo mis deseos, y renuevo mis planes y mis objetivos, y ya no son objetivos pecaminosos, sino son para hacer su voluntad, para formar una familia y honrar a una esposa y proveerla, y esto y aquello, y son cosas bonitas. Nosotros creíamos que eso era bueno, y de repente viene Dios y te tira a todos tus soldaditos. Lo hace seguido. Hay una escritura que me gusta que dice, bienaventurado el que no haya ofensa en mí. Porque a veces Jesús se echa unas que oye, mano, no manches. O sea, he dejado todo lo que yo era, lo que quería, el egoísmo, parecía que lo había rendido. Tú te encontraste conmigo y sentía que ya lo había rendido. Y ahora que construimos esto, me dices o me haces sentir o parece que no, que te ofendía, que no era suficiente. Pero Dios lo hace así a propósito, porque no quiere, aunque tus planes sean buenos, con buena intención, con buenos deseos, Él no quiere que tú y yo dependamos de nuestras mentes y limitaciones y nuestras intenciones, sino que cada paso, cada área, cada parte de nuestro corazón esté dependiente de Él, de que Él nos sorprenda. Entonces, ellos empiezan a hablar, Jesús dice suficiente, les abre las escrituras y pues obviamente él les estaba tirando como que pie con bola, ¿no? Como que un buscapiés a ver si se daban cuenta, pero no se daban cuenta. A veces tú y yo no nos damos cuenta. Dios está haciendo cosas y no nos damos cuenta. Dios está obrando y está diciendo no te preocupes, es por acá, pero no, estamos aferrados.
Ya todo se perdió, no puede ser, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué si ahora hice buenos planes? Yo antes quería salir y pecar con fiestas y chavas y todo, y ahora quiero tener una pareja bien y no la puedo tener, y yo creía que era esta persona y parecía que se abría y todo se derrumba. Pero es que yo antes tenía un amor impresionante por mí, por mi persona, o quería hacer dinero para vanidad y desenfrenadamente y hacía malos negocios, pero llegué a ti y me he rendido y ahora solo busco hacer buenos negocios, ahora solo busco hacer las cosas bien, sin engañar, sin robar, y de repente me engañan o me roban, o esto que parecía funcionar no funciona y se derrumba, no puede ser. Bienaventurado el que no haya ofensa en mí. Pero también el otro versículo que veíamos en el otro, en la primera parte de la prédica, ¿no? Está en Lucas 18:8 y dice: les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? A mí eso me lo explicó Dios. Hace unos años yo viví en Estados Unidos y ya estaba viviendo, primero llegué a la parte del West, y estuve ahí un tiempo, un largo testimonio, hallo la oportunidad de llegar a otra parte y entro a trabajar a una planta química en el estado de Texas. Y pues yo ahí estaba haciendo mis intentos y medio me acercaba a Dios y a veces me alejaba y débil en mi fortaleza espiritual, pero Dios estaba ahí, estuvo todo el tiempo. Y yo me acuerdo que estaba orando por porque yo estaba trabajando como obrero en una planta química, pero nunca en mi vida había trabajado físicamente duro, fuerte. El trabajo no es lo más difícil, pero si nunca has trabajado físicamente, pues sí era fuerte. Entonces, pues yo sufría, yo lloraba el primer día, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hice? ¿No? Dios forjándonos. Y me acuerdo pues bueno, Dios abrió ahí una conexión y llegué a través de pues, una de las personas más importantes de la compañía, y yo le rogaba, yo le pedía tanto a Dios como a la conexión, dame la oportunidad de trabajar en algo eh, pues administrativo o en otra área, ¿no? Y yo iba a la iglesia y pedía oración pero yo me acuerdo que a veces ya no podía con el trabajo y decía: voy a renunciar, no puedo, esto no es para mí, ¿qué hice? Y cada vez veía a esta persona, a esta conexión, algo Dios hacía a través de él, que me infundía, y no, pues le voy a echar. Y me acuerdo que un día ya así de ya no podía más, iba entre pues es una planta química, entonces son pipas y líneas y pasadizos y plantas y todo ese rollo. Entonces yo iba caminando por algo de material, iba llorando: Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no lo haces? Y de repente doy la vuelta así y de una pipa, les llaman ellos pipes, pipas, en pocho, pero realmente pues son tubos o tuberías. Doy la vuelta así de una sección y me encuentro de frente a este hombre y me dice: ojalá estés preparado para el lunes a ver cómo te va. Le digo: ¿por qué? Me dice: pues porque el lunes ya te presentas en lo administrativo, ya te conseguí un lugar. Se va a dar media vuelta y se va. Eso fue todo. Y Dios, el Espíritu Santo, me trajo a memoria este versículo. Mira, Dios te va a responder, pero cuando te responda, ¿cómo te va a hallar a ti? ¿Te va a hallar en fe? ¿O te va a hallar: no, Señor, ya no puedo, me dejaste? Y a veces Jesús nos da esas lecciones que nos preparan para más adelante, para cosas más grandes o retos más desafiantes. ¿Hallará fe en la tierra? Bueno, pues Jesús vino, resucitó, ya había resucitado y está con estos de Maús y no estaba hallando fe en la tierra, ¿no? Definitivamente eso que le pides genuinamente a Dios lo va a hacer.
Tu respuesta o decisión a tomar es: ¿va a hallar fe en ti? Total que nosotros creíamos, y Jesús les abre las escrituras, llegan al lugar, Jesús ya se quiere ir y lo convencen: no, pues quédate y que no sé qué. Y de repente él ora y hace la oración tal cual él oraba cuando oraba por los alimentos. Y se dan cuenta: este es el Mesías, ¿sí? Y es resucitado. Y en ese momento se va. Y en ese momento ellos, toda su frustración, toda su necesidad de: es que necesito desahogarme. No, no necesitas desahogarte, necesitas agarrar la palabra de Dios, orar, y a veces un poquito como David hacía. En los salmos el Señor, me siento así, pero me levanto en el nombre de Jesús, porque tú has dicho que no me dejarás, que no me desampararás, porque vas tú delante de mí abriendo camino, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces a veces nos tenemos que agarrar así, y eso agrada el corazón de nuestro Maestro, porque no nos dejará. Pero nosotros creíamos. ¿Qué quieres que sea en tu vida el mensaje? Pero nosotros creíamos, pero yo creía que Dios iba a hacer algo, pero yo sé que Dios lo va a hacer, o yo sabía que Dios lo iba a hacer y permanecí y Dios lo hizo. Y cuando vino, me halló en fe, me halló creyendo, me halló fuerte en las escrituras. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y entonces ellos se dan cuenta: estábamos mal, no está todo perdido, resucitó, vamos con los discípulos. Y llegan y les dicen: Jesús resucitó. Y Jesús se les aparece y les da una nueva misión, y les reencuadra todo lo que su visión era lo que ellos veían, y todo eso se había caído, sí, pero les amplía, les generaliza, les renueva esa visión, esos objetivos, esas metas, y les da un nuevo sentido. Déjame decirte que si algo se ha caído en tu vida o en mi vida, Dios, si nosotros nos mantenemos con fe, si nosotros dejamos pero yo creía el Señor, yo creo que tú vas a hacer algo, hay esperanza, porque las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Con Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y le da un nuevo, y te va a dar, y me va a dar un nuevo comienzo, una nueva visión, algo más grande, algo más trascendente. Pero nosotros creíamos. ¿Qué en tu vida sabes que tienes que decir? ¿Sabes qué? Yo en esto ya había doblado las manos. Yo en esto ya me había rendido. Yo en esto permití que amargura o decepción, desolación entrara. Creí que Dios me había dado la espalda, lo acepté, pero a la luz de la palabra me doy cuenta que no es así. A la luz de la palabra me doy cuenta que Dios tiene salud, sanidad, prosperidad, porque en el proceso de la cruz Él se hizo pobreza, se hizo maldición, llevó mi dolencia, mi enfermedad, mi castigo, todo eso. No solo vida eterna, sino todos esos beneficios son los que Él conquistó. Y yo no debo de bajar mis expectativas, sino creer y seguir creyendo, creer y mantenerme con fe hasta que Jesús venga y visite mi tierra, alinearme en mis palabras, en mi mente, en las meditaciones de mi corazón, con la palabra de Dios, que es viva y verdadera, poderosa y eficaz. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que manifestará su obra libertadora. Y así como dice Josué, que no se va a apartar de tu boca este libro, sino que vas a pensar en él, que vas a meditar, vas a alinear tus pensamientos con tu realidad, y tu realidad la vas a ver a través de los lentes de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la fe de Dios, y vas a decir: mira, esto se cerró, pero Dios va a abrir un camino, pero para Dios no hay imposibles, pero Dios va a reajustar las cosas. Entonces nunca se va a apartar de tu mente, de tu boca, este libro de la ley, estas palabras que Dios te ha hablado,
que son verdad y que son vida y que en ellas hay vida eterna si las escudriñas. Entonces vas a meditar en él de día y de noche y las vas a poner en los dinteles de tu puerta y las vas a poner en las paredes de casa y las vas a ver y las vas a estar confesando y en tu mente y en tu corazón, en tu boca. Y entonces tu realidad la vas a amoldar a la palabra de Dios, porque la palabra es más poderosa que tu realidad. Y la palabra tiene poder de impactar tu realidad. Pero si tú le das poder a tu realidad, a tus circunstancias, a lo que tú ves, eso te va a comer, porque el diablo es su sistema. Y nosotros no tenemos que operar en el sistema del diablo, tenemos que operar en el sistema de Dios. Y entonces cuando tú hagas que tu mente y tu corazón y tu boca se alineen como un filtro para lo que pasa en tu vida, y tú lo pasas a través de la lámpara, de los lentes, de la visión de la palabra de Dios y de la posibilidad de que el Dios que vino a esta tierra porque te amó, pagó ese precio, murió y parecía todo perdido, pero resucitó. Hay esperanza. Entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien, porque todo lo estás pasando por el filtro de la palabra de Dios y estás permaneciendo en fe y estás meditando, pensando, hablando, alineando todo lo que vives acorde a la palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias porque tú nos renuevas y refrescas. Porque tal vez íbamos camino a Emaús, tal vez estábamos derrotados, tristes, pero ahora, Señor, regresamos con los discípulos, corriendo a decir: Jesús resucitó, la resurrección será en mi vida, la resurrección será en mi matrimonio, la resurrección será en mi trabajo, será en mis finanzas, en mi paternidad, en cualquier área que yo necesite. La resurrección de Cristo impacta, y no para una teología de prosperidad, sino para que el reino de Dios sea establecido, y que así como es en el cielo, así sea en la tierra, y eso te dé gloria a ti. Porque si como es en el cielo es en mi vida, eso te va a dar gloria. No importa cuántos bienes o cuánto bendición, no se trata de eso, sino que te dé gloria a ti. Y si te da gloria a ti, entonces el reino de los cielos está establecido. Si es tu palabra, si es tu voluntad. Hoy regresamos de Emaús y corremos hacia los discípulos y hablamos y declaramos la palabra con nuestra boca. Jesús ha resucitado. Jesús, hay esperanza en mi vida. Diablo, fuera, porque he creído tus mentiras, pero en el nombre de Jesús hoy creo la verdad. Declaro que soy de Jesucristo, me arrepiento, perdóname por haber dudado, por no creer, pero en el nombre de Jesús te echo fuera, diablo. Te echo fuera de mi salud, te echo fuera de mis finanzas, de mi economía, te echo fuera de mi trabajo, no más yugo de esclavitud, te echo fuera de mi matrimonio, de mi paternidad, te echo fuera de cualquier área de mi vida, porque me has tenido preso, con miedo, con temores de enfermedades, me has tenido con miedo de que la situación está difícil, o de la inseguridad, o de cualquier área. Pero en el nombre de Jesús hoy regreso corriendo de Emaús hacia los discípulos, diciendo: Jesús resucitó, Él es mi esperanza, Él es mi socorro. Él, cuando venga a esta tierra a obrar, a traer esa liberación, manifestar eso que ya Él conquistó, va a hallarme a mí con fe, va a hallarme a mí meditando en su palabra, creyendo en su palabra, porque su palabra es más poderosa que las obras que el diablo pueda intentar o querer hacer. Bendito camino entonces, Emaús, que es donde me encontraste, porque yo estaba triste, rendido, menospreciado, y sentía que todo se había perdido y que todo había fracasado. Pero fuiste tú, y lo haces así para que yo me dé cuenta que no soy yo, que no es cuántas ganas le he hecho, que no es cuán buena es mi obediencia o mi santidad o mi capacidad, que eres tú. Y ahora yo pongo mi confianza y mi esperanza no en mi capacidad de permanecer haciendo lo bueno, de desear hacer lo bueno. Pongo mi confianza y mi capacidad en esperar y en creer que tú resucitaste de entre los muertos, y que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y que tu voluntad para mí es para bien, para darme un futuro y un porvenir. Que
Tu voluntad es hacerme bien y que puedo confiar y estar en tus tiempos, que tú tienes el control por sobre el diablo. Y que hoy los poderes del diablo en mi vida, a través de la incredulidad o de la falta de perdón o de la amargura o del rencor, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Y hoy yo espero y recibo una llenura y una renovación en el nombre del Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu de Dios. Que así sea en tu vida y en mi vida. Gloria a ti, Jesús. Te amamos, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Precioso Cordero de la Gloria, recibe toda la gloria, toda la honra, un nuevo comienzo. Tú eres el Dios que lo llenas todo en todo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Bendito Jesús.